Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Las tierras cántabras siempre están envueltas en múltiples historias. Nosotros hemos contado muchas en este programa. Creo que el que se lleva la palma siempre será el mítico Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes. Yo he tenido muchísimas aventuras en esa comunidad. La verdad que voy de forma asidua. Pero hay una que me marcó desde un inicio y me sigue haciendo reflexionar. Y para ello tenemos que viajar hacia zonas escarpadas, hacia las zonas de montaña, en donde se encuentra la Peña Sagra. Esa montaña sagrada en el municipio de Rionansa, poco más de 100 habitantes, a unos 500 metros de altitud. Y en esa zona boscosa, donde hay un pequeño claro, ya desde época prehistórica hay diferentes historias. Hay huellas neolíticas. Hay pequeñas estelas en lo alto de esa montaña que seguramente indican presencia de cualquier tipo de rito, enterramiento o algo que nos está indicando de época primigenia de esos hombres, la prehistoria. En fin, que desde hace miles y miles y miles de años está marcada por algo. Está tocada como un lugar de poder, como un lugar sobrenatural, como un lugar de culto ancestral. La cuestión es que conforme pasa el tiempo, hay diferentes testimonios de luminarias de colores, de extrañas bolas de luz que se van posando por la zona de la montaña. Y si nosotros vamos hoy, tenemos que tomar una carretera que llegas a una localidad que prácticamente no ha pasado el tiempo desde los años 60, está enclavada al final de ese recorrido, de ese camino, un lugar donde antiguamente el que acudía, si le cogía un día de lluvia, muy habitual en aquella zona, era imposible bajar hacia la localidad, la siguiente aldea, completamente embarrada, prácticamente quedaban 5 días parados los vecinos. Se consideraba una de las zonas más inhóspitas de Cantabria. Y si nosotros acudimos hoy, aparte de la curiosidad de tener una cabina de telefónica, cosa que se ha perdido por completo, las calles, cuando atardece todos los días, se recorren por una anciana de la localidad con una campana rota. Una campana rajada que va tocando esquina por esquina, obligándonos a recordar a las ánimas, obligándonos a recordar a nuestros difuntos. Muy pocos lugares siguen manteniendo esta tradición. Yo creo que casi con la Alberca, la zona de las Urdes y esta pequeña localidad cántabra. Pero hay un momento en la historia en la que se hace famosa a nivel internacional, porque hay 4 protagonistas aquí en esta historia, y por qué no, igual sacamos hoy 5, donde tenemos a 4 niñas que se llamaban Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli. Ellas un 18 de junio del año de 1961 acuden a un pequeño campo para comer manzanas, para hacer un pequeñito hurto, una pequeña gracia de esos niños, donde sin permiso de sus padres fueron a un manzano. Y mientras empezaron a jugar, a tirar piedras, y de pronto escuchan truenos. Esos truenos se transforman en una especie de tormenta inexistente. Y mientras juegan casi con las canicas, con esas piedras, se aparece una extraña figura. Una figura con un rostro casi desencajado, unos grandes ojos negruzcos y una extraña forma. La verdad es que a ellas les da miedo. Acuden al centro de la localidad y empiezan a hablar con el sacerdote, ¿no? Y por una situación u otra, al final llegan a la conclusión de que es la figura
milagrosa del arcángel San Miguel. Muchos obviamente hace ya minutos que saben de lo que me estoy refiriendo. Y ese arcángel San Miguel, al que las niñas son testigos de esa aparición, es durante numerosos días va apareciendo porque es una preparación. ¿Para qué? Para la aparición de la Virgen, que tiene lugar el 2 de julio de ese mismo año de 1961, una aparición mariana. Pero de pronto esto parece que se va de las manos y en total más de 3.000 visiones, 3.000 apariciones marianas. Si nosotros vamos a día de hoy a esta aldea, aparte de esas cuestas casi inaccesibles, ¿no?, encontramos diferentes lugares donde se marca perfectamente, por medio casi de hitos de piedra o por hitos cerámicos, donde se apareció el arcángel San Miguel, en zonas de la localidad, en zonas del camino, que sube y asciende hacia lo que se conocen como los pinos, que son una zona donde hay unos pinos casi en una posición circular. Y van apareciendo diferentes puntos en esas múltiples apariciones. Bueno, pues estas niñas, hay que trazar la historia con muchísimo mimo y cuidado. Tenían entre 11 y 12 años. La inocencia creo que va a ser muy importante también en este caso. Y sobre todo para quitar el polvo de posibles capacidades extrañas, ¿no?, de meditación, de estados alterados de conciencia. Ellas eran capaces de entrar en trance, en éxtasis, una media habitualmente entre 5 y 10 minutos, pero hubo días de 7 horas de éxtasis. Cuando hablas con los vecinos de la localidad, creo que yo he hablado con todos los que hay, he hablado también con las autoridades eclesiásticas, que ha sido siempre muy controvertido desde el inicio. Se prohibió celebrar misa, se prohibió que los sacerdotes acudiesen, excepto periodistas que enviaba el obispado de Santander. Siempre muy negado, desde un inicio se negaron a creer en esas apariciones marianas. Pero claro, parece ser que esa negación no han querido levantarla a día de hoy. Un carpetazo tremendo y un golpetazo brutal a la historia de una localidad que se conoce como San Sebastián de Garabandal tuvo lugar a finales del pasado año 2024. Estas niñas, cuando hablas con diferentes periodistas, personas de la época que acudían hacia esta localidad, hay que imaginar que había miles y miles de personas que llegaban hasta este punto tan incógnito de Cantabria. Hasta tal punto que tiene que acudir la Guardia Civil, donde hacen pequeños cercados, como si fuesen unos rebaños de corderos, para que no se acercasen las personas a ellas. Bueno, pues cuando hablas con esos vecinos, te dicen que ellas entraban en éxtasis a la par, las 4 juntas. Tenían como una llamada divina, ¡pum!, y entraban en ese trance, las 4 juntas. Entonces se desplazaban hacia la zona de los pinos, hacia la zona elevada, corriendo, a una velocidad que ningún vecino les podía seguir. Muchas veces corrían de espaldas. Claro, decir, bueno, pues eso puede ser normal. Bueno, pero cualquiera que visite esa localidad va a saber que es imposible, o por lo menos no es viable a día de hoy prácticamente correr esas velocidades y en esas formas. Caían completamente por éxtasis al suelo, iban corriendo de rodillas y no tenían nunca marcas. Eso es muy interesante y vamos a empezar luego a hablar de todo ello, de esas pruebas médicas que les hacían, tirarles tierra en los ojos, pincharles también un poquito, quemarles las pestañas, pasarles velas por las manos. Ellas ni sentían ni tenían luego heridas. Eso, una niña de 11 o 12 años, es muy extraño, ¿verdad? Bueno, pues resulta que tiempo más adelante aparece ese golpetazo de la Iglesia diciendo algo que es muy clásico, ¿no?, en los temas de apariciones, en los temas marianos, que es el non constat. Non constat significa que no consta ningún tipo de poder sobrenatural, que no consta ningún tipo de anomalía dentro de su investigación. Es un quiero y no puedo. Es una investigación para mí que a la Iglesia le falta todavía mucho por avanzar en ella. Pero cuando te diriges a Garabandal hoy, te encuentras miles y miles y miles y miles de peregrinos todos los años. Cientos de sacerdotes. La propia Iglesia tiene fe en esas apariciones. Es el lugar que tú llegas y hay una pequeñita ermita antes de llegar a los pinos a la derecha con 2 grandes campanas que lo que aparecen son esos profecías, ¿no? Al final lo que se cuenta en Garabandal, que es muy interesante en ese tipo de apariciones, es que, en definitiva,
es el lugar del fin del mundo. Es el lugar donde habrá un mensaje, un anuncio, que es el fin de los tiempos. Y todo aquel que permanezca y viva en Garabandal, vivirá. Bueno, pues hay diferentes mensajes y para mí uno de los más relevantes. Siempre eran muy potentes contra la Iglesia, contra el mundo. El primero que les llega es el 18 de octubre de 1961 y permítanme que les lea, que está grabado y está marcado como esas niñas decían: ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporará. Todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros. Pero al faltar las fuerzas caerán, unos en las llamas y otros lanzándose al mar. Pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. Esta noche, las apariciones de Garabandal. Comienza Abismo. Simplemente les quiero poner un pequeño ejemplo para que se hagan idea, porque al final hay tal cantidad de material de aquellos momentos, de las vídeos, las imágenes, periodistas que acudían de diferentes puntos de España que eran enviados, porque ellos tenían que ser testigos de todo lo que ahí ocurría. Y si puedo, y me deja un poco esa tecnología, les voy a poner un pequeño sonido para que imaginen lo que eran aquellos momentos con aquellos periodistas y aquellos testigos. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esto al final son esos rezos del rosario que hacían continuos las niñas, pero claro, es en pleno de los éxtasis donde ellas decían, incluso esos periodistas que aseguraban que levitaban en el del suelo, llegaban a entregarles diferentes crucifijos, las personas que iban, se los daban en un bolón, ellas iban besándolos, decían que los besaba la Virgen, se los iban acercando hacia arriba y los iban entregando a cada una de las personas. Pero si quieren escuchar algo como a mí siempre me ha dado miedo esto. Bueno, si piensan que esto puede ser una invención de una niña de 11, 12 años, pues perfecto, para eso estamos aquí, para eso hemos creado la mesa, para hablar y para opinar. Creo que hemos hecho ese inciso de ese pequeño comienzo, resumen de lo que es estas apariciones de Garabandal, de esas casi 3.000 apariciones, por no decir más, y que de pronto, a lo largo de la historia, parece que hay una quinta niña que se asoma a ese umbral del misterio. Y hay que estar muy conscientes en algo. Estamos en el año 1961 a 1965, que es la última de las apariciones. La última visión, perdón. Es el sábado 13 de noviembre del año 65. Y en aquellas aldeas tan lejanas donde los sacerdotes habían prohibido que acudiesen a celebrar Eucaristía, era casi como un pueblo excomulgado y maldito. Era muy extraño. Claro, cuando les llama el obispo de Santander a hacer las declaraciones, hacen una pequeña comisión donde hay médicos, donde hay psiquiatras, donde están los propios sacerdotes, y entonces puede haber amenazas con excomunión a sus vecinos, a sus padres. Claro, ¿una niña qué hace? ¿Hablar? ¿Una niña se asusta? ¿Qué pasa? Yo voy a hacer un poco también esa defensa de estas pequeñas, aunque por desgracia hay momentos que se caen sobre ella. Abrimos mesa. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Me ha dejado ese audio, el último que has puesto, ¿eh? Me ha dado miedo, efectivamente. Sí, imaginar que es la primera de las apariciones aparece a las 8:30 de la tarde. O sea, ya es completa oscuridad y es cuando esos trances, ellas empiezan a hablar de esta forma y empiezan a tener adquirir, ¿no? También unas formas
de su cuerpo pues que no son habituales, ¿no? Por eso me sorprende a mí cuando dicen que es tan una capacidad inventiva que ellas tenían que de pronto, de golpe, llegasen a esta conclusión de generar todos estos relatos que son 4 años. 4 años que acuden los cronistas de práctica media España, acuden expertos, acude de todo el mundo. Y esto está grabado en audio, en vídeo. Y esto no es una cosa que nos hayan contado, sino es que aquí ha habido miles de testigos de todo ello, ¿no? Y esto es lo que hay, es donde te rompen los esquemas, donde tienes esos testimonios y donde tienes esas imágenes visuales. Por lo cual ahí es muy difícil la trampa y el cartón. Porque si hablamos de esos éxtasis, hablamos de esos dolores, hablamos de esas caídas que tenían que no dejaban marca alguna, bueno, pues podemos hablar de los faquires, de las personas capaces, pero claro, eso son años y años y años de preparación y meditación. Aquellos que andan por pinchos, por cenizas incandescentes, bien. Pero unas niñas, ahí, esa edad es la que a mí me cuesta mucho el tirar esa manzana a la basura y decir, bueno, esto es una invención por completo. Hombre, parece curioso, desde luego, que pudiera ser una invención creada por estas 4 niñas, o incluso con una quinta, ¿no?, que parece ser que pudo participar, de repente y con estas características. Es algo... Bueno, la quinta, vamos a decirlo, es que se nos me olvidará, se llama Amalia, y Amalia, bueno, ella dice que tuvo visiones también, pues cuando las niñas estaban muy asustadas, al final tenían pues tenían unas apariciones tan potentes que a ellas les costaba y les daba miedo. Bueno, pues lo que es Amalia dice que la Virgen elige momentos muy puntuales y que le dio un mensaje que todavía no ha sido desvelado. Esto ya empieza a ensuciar, ¿no? Porque hay mensajes que no van a ser desvelados. De pronto nos encontramos con una localidad donde empiezan a llegar los estadounidenses, fue el suelo más caro de todo Cantabria. El metro cuadrado era mucho más caro que Santander. Y ahí encontramos ahora chalés con pequeñas piscinas y fue casi como un boom urbanístico dentro de la historia de las apariciones. Se crean unos hilos desde Estados Unidos que se siguen manejando, porque además Conchita sigue manejándolos desde allí, y empieza a generar una especie de institución de las apariciones a nivel internacional, que eso lo que adquiere es una dimensión económica tremenda. Y ahí es donde esto comienza a chirriar. Daniel Higueras, Mr. Creel, buenas noches. Buenas noches. Tema delicado, complejo, sobre todo, muy complejo, ¿no? Que abarca, yo creo que ciertos aspectos, sobre todo humanos y del pensamiento social y colectivo, como puede ser en determinado momento el poder de la fe, la creencia en algo superior que entraría dentro del ámbito eclesiástico y, como tú acabas de nombrar muy bien y muy acertadamente, el ámbito económico, ¿no? Yo creo que son 3 pilares fundamentales. Ese último creo que es el que destruye toda totalmente, esta historia. Bueno, el dinero lo destruye todo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que son 3 pilares muy importantes para entender la historia de Garabandal. Pero como digo, es un tema muy delicado que tiene muchos fervientes defensores todavía a día de hoy, como yo creo que puede ser normal, ¿no? A pesar de, como bien decías, haber sido pues un poco, no sé si la palabra correcta sería excomulgado, ¿no? Pero un poco dado de lado por la Iglesia recientemente, en finales de 2024, diciendo pues eso que ya has apuntado, ¿no? Que no hay nada sobrenatural en el suceso o en los sucesos acaecidos en Garabandal. Jaime Arenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Chicos, pues bueno, este tema de las apariciones de Garabandal. O sea, creo que no es un programa donde vamos a explicar toda la historia, porque esto lo sabemos todos, ¿no? Cualquiera puede coger un libro, sino es hablar entre nosotros y, bueno, ¿por qué no? Conversar sobre nuestras opiniones. Yo creo que es uno de esos casos que no te pueden dejar indiferente por lo que tú dices, ¿no? Hay mucho material gráfico, hay muchos testigos, las propias videntes casi todas siguen vivas, me parece que solamente una de ellas falleció. Pero las otras siguen vivas y siguen dando entrevistas, o hasta hace poco las han dado, y siguen contando pues todos los sucesos que ellas vivieron. Y claro, cuando te pones a pensar esto fríamente, puedes pensar en un caso de histeria colectiva o
o de contagio de una sugestión entre unas niñas pequeñas que viven en un ambiente rural en aquella época, con una carga religiosa en sus vidas bastante importante. Pero claro, es que cuando les preguntan una a una y dan unos detalles tan concretos, ¿no? Sobre todo cuando después de la primera aparición en la que dicen que han visto al ángel, ¿no? Dicen, hemos visto un ángel, y el párroco del pueblo una a una les pregunta y ellas dan esos detalles tan concretos, coincidiendo todas y cada una de ellas, que el propio párroco lo refleja en su diario, ¿no? Diciendo, es que todas me han contado exactamente lo mismo. O sea, es muy complicado que unas niñas se inventen una historia, se inventen una mentira y luego puedan ser capaces de reproducirla de forma tan precisa. Es curioso porque incluso en alguna de las apariciones, pues por ejemplo a 3 de ellas se les apareció el ángel, que llamaban ellas, el ángel, que luego sabremos porque en una de las apariciones se lo revela que es el arcángel Miguel, y sin embargo a otra de ellas, no sé si era Conchita, se le apareció Conchita es la voz cantante, ¿no? La que lleva todo el tema de visiones. Se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, a Jacinta. ¿no? O sea, a Jacinta. O sea, como sube un escalón, ¿no? A vosotras os apareció el ángel, pero a mí el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, es curioso porque relatan hasta las conversaciones con la Virgen, ya no solo los mensajes que les dan, ¿no? Sino conversaciones que tenían con la Virgen. O sea, la Virgen llega a decirles que se mantengan muy pulcras y aseadas porque también ella lo hacía cuando vivía en la tierra. O sea, no lo sé. Bueno, hay un momento que igual se va de las manos, ¿no? Y hay que... la inventiva de una persona, el imaginario puede ser muy amplio, pero ese inicio que hay para mí es muy potente porque ellas no hablan de un arcángel ni mucho menos, ¿no? De una figura angelical, un inicio. Ellas hablan de una figura que les da miedo. Ellas hablan de una figura con grandes ojos, con unas facciones alargadas. En otro ámbito que no fuese religioso, pues otras personas te pueden decir, bueno, pues lo que han visto es a un ser que no es de este mundo. Sí, pero fíjate, Nacho, que en la primera de las apariciones, cuando están en esa calleja, ¿no? Que le llaman, que está detrás de la iglesia, que han ido a comerse las manzanas que han distraído del árbol del vecino, pues ellas están hablando de que en la mano izquierda está el demonín, el demonio, y en la mano derecha el angelín, el ángel de la guarda, ¿no? Demonín y angelín es como las llaman, el diminutivo que se utilizaba allí en la época en Cantabria. Y es en ese momento en el que oyen el trueno y además dicen, pues si no está lloviendo, y se les aparece el ángel. O sea, es un momento en el que yo creo que las niñas están... pues como cuando haces una travesura de crío que estás nervioso, que no sabes si te han pillado, si no te han pillado y tal, y encima hablando casualmente de eso, ¿no? Lo que pasa es que las 4 lo ven al mismo tiempo. A las 4 se les aparece y a las 4 es la misma imagen. Entonces, claro, es una sugestión. Mira, es una localidad muy rara, donde tú hablas con el vecino que veas y les cuesta muchísimo, ¿no? Al final dices, la gente va a lo que va, ¿no? Que es a conocer el tema de las apariciones y sobre todo, bueno, pues esa creencia tan potente que hay en como que es el pico de la salvación de la humanidad, de ese monte. Y ahí son muy reacios a hablarte de estas historias, de hablar de forma profunda, ¿no? Porque al final los vecinos que hay, ellos lo vieron de chavales, ellos eran compañeros también de ellas, ellos corrían por las callejuelas, pero me acuerdo de uno de ellos, me dicen, yo era el más... el que mejor físico tenía en la localidad. Dice, una de ellas era muy torpona. Dice, y es que era imposible cogerle. Era imposible, ni de espaldas podía llegar a cogerla, ¿no? A perseguirle en esos momentos de trance, esos momentos casi de semihisteria, que llegaban las 4 a la par en diferentes casas de la aldea. Y para eso hay que ir a la localidad, ver el camino que hay hacia los pinos. Tienes que ir habitualmente, como esté un poquito mojado o lo que sea, o de normal, por el lateral izquierdo, porque es que eso te resbalas. De verdad, mira que yo hago montaña, me considero bastante ágil en el tema de ir de piedra en piedra, pero te aseguro que es una zona complicada,
con un gran desnivel. Y claro, tú lo intentas recrear y dices, bueno, hay todo el mundo que va a intentar recrear. Es decir, bueno, pues, esto no es posible. Claro, si te lo cuentan, es que esto pasaba aquí, ya, pero es que está grabado. Y cuando en ese camino los guardias civiles que iban poniendo esas zanjas, iban poniendo esos maderos para que no les molestasen en los trances, cómo llegaban tanta... Claro, también es que hubo tantos miles de personas que acudían que posiblemente puedas ampliar ese tipo de situación, ¿no? Es decir, bueno, pues somos un poco las estrellas de la localidad y puede generar esa ampliación que haya. Pero tú vas hoy y hay una fe tan tremenda donde... Bueno, hay quien te habla de sanaciones. Yo he conocido personas que aseguran que han sido sanadas por la intercesión de la imagen de Garabandal, de la Virgen, de la aparición, de la zona de los Pinos, que es muy extraña, esa zona también es extrañísima. Y bueno, hay muchísimas historias. Entonces, a mí lo que no me gusta, y yo lo siento mucho por la Iglesia, es que no han dado prácticamente una opción a la localidad de Garabandal. Esto ha ocurrido como en todos los sitios... Que empiezan con una historia extraña, fantástica, ocurre eso, ¿no? Y desde un inicio ellos no quisieron creer. Desde un inicio dijeron que eso era imposible, lo quisieron tapar y que esto no podía salir a la luz. Yo no sé si esto, pues este non constat, ojo, porque el non constat puede llegar a significar de que se cierra la fe en ese sitio, de que se cierran las peregrinaciones y solamente puede ser de forma privada. Pero es que ahí, a día de hoy, de la propia... Iglesia Católica Apostólica Romana, sigue habiendo diferentes instituciones sacerdotales que están todos los días para confesar. Hay unas monjas, hay diferentes personas, incluso casi como un seminario, ¿no? Que hay allí un seminario menor, o como lo queramos llamar, que está mañana, tarde y noche allí. Bueno, ¿y ahora en qué punto estamos? ¿Por qué no se ha indagado? Para mí no se ha indagado del todo, la propia Iglesia no ha querido abrir más la mano. Pero coincide esto con unas declaraciones donde hablan también del Escorial. Sí, son las mismas. Bueno, pero es que no tienen ni nada que ver. Ya, al final bueno, es que es una cosa completamente diferente. Creo que fue en mitad de una charla o de una nota, no me acuerdo qué fue, ¿no? De Medjugorje. Medjugorje, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está tan aférrimo hacia el mundo clerical que hay muchísimos sacerdotes que están yendo. Bueno, no vas a decirles que no, pero Garabandal, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en Garabandal lo que acude ahí muchas veces de iglesia es lo que se conoce como esa iglesia un poco extrema, más clásica, más cerrada, poco aperturista. Vamos a llamarla preconciliar. Entonces esa es la iglesia que no es la didáctica, la joven, la que nos acerca, y la iglesia abierta, sino que es esa más, como dirían algunos, casposa, ¿no? Y eso es ese punto donde la propia iglesia pues igual rechaza o no les hace mucha gracia que ellos sean los abanderados de todo esto. Bueno, pero además, desde un primer momento, los mensajes fueron bastante contundentes contra la iglesia. Es decir, eso también puede ser. Sí, pero de pronto se cambian. Cuando empieza a haber sustos, ¿no? Llega uno bueno. Pero quizá ya desde un inicio no fueron contra la iglesia. Contra la iglesia. O sea, era un castigo a la iglesia. Exacto, era un castigo al comportamiento casi sacerdotal. Exacto, así es. Y claro, en los años 60... Estaba la época del Concilio Vaticano II, en fin, estaban cambiando muchas cosas. Claro, estamos además... Puede que fuera la primera piedra de esa separación, ¿no? De esa fragmentación. Por estamos eso la en la época de la extrema católica. Esto es así. Estamos en una época del franquismo donde la extrema católica es muy potente y que de pronto en un pueblucho empiecen a decir que la culpa es de los sacerdotes, que por los sacerdotes acabará el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente decir, bueno, pero esta chaladura que es, a nosotros no nos van a tildar de esto. Y creo que ese es uno de los momentos donde esto empieza como al pie. Ay, claro, exacto. Y yo creo que ahí tienes la respuesta hasta el día de hoy. Bueno, del año pasado, cuando se determinó esa aclaración, ¿no? Sobre el tema, que ya estaba un poquito claro, pero bueno, era como un secreto a voces. Pero al final se acabó esclareciendo que la iglesia, como tú dices, no daba fe de que allí hubiera nada sobrenatural. El caso es que ya se empezó mal y de esa manera yo creo que no puedes forjar algo como ha pasado en Medjugorje, en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe. No puedes gestarlo de la misma manera. Entonces, cuando ya empiezas con el mal pie, si es la iglesia de la que dependes, del estamento que va a fundamentar
la fe la va a instaurar, la va a promulgar y va a generar, pues ya no hablamos de a nivel eclesiástico, sino a nivel social, que tú puedas rendir culto allí, si es el estamento que tiene que dar la autorización, y bueno, es aquello de no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Pues yo no sé si esos mensajes fueron los que fueron, pero lo que está claro es lo que decían y atentaban, como tú bien dices, bastante categóricamente. ¿Os parece si los leemos? Sí, por supuesto. Que son cortos. El primer mensaje del 18 de octubre del 61 de la Virgen. Estamos hablando de los mensajes de la Virgen. Tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo Sacramento a menudo. Pero primero tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos, el castigo vendrá sobre nosotros. La copa se está llenando y si no cambiamos, nos vendrá encima un castigo muy grande. Este es el primer mensaje. Y el segundo dice: porque mi mensaje del 18 de octubre no se cumplió ni se dio a conocer al mundo. Por eso les advierto que este es el último. Al principio la copa se estaba llenando, ahora se está desbordando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes están en el camino de la perdición y muchas almas van con ellos. Menos importancia se da a la Eucaristía. Debes quitar la ira de Dios sobre ti con tus esfuerzos. Yo, su madre, por intercesión del ángel San Miguel, quiero decirles que se enmienden. Ya están en las últimas advertencias. Los amo mucho y no quiero su condenación. Pregúntennos sinceramente y les daremos. Debes sacrificarte más. Piensa en la pasión de Jesús. Fin del mensaje. Poco Vamos a ver. más que añadir, ¿no? Bueno, aquí Pablo VI tiene un papel también muy importante, el Papa, donde él anima también, ahora le leeremos algún texto del Papa, pero hay que entender una cosa. Nosotros somos ahora mismo la Iglesia, ¿no? La Iglesia que se va a enfrentar ante su grandísima reforma, como es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tiene lugar desde 1962 a 1965. Es el antes y el después. Es un rito ultracatólico alejado del pueblo y de pronto hay un zas donde hay una cercanía que nunca había tenido esa cercanía la Iglesia con el pueblo. Pero claro, esto a mí me chirriaría, es decir, bueno, es que esto comienza en el año 62, donde creo que era en octubre del 62, cuando empieza el Concilio Vaticano II, no me hagáis mucho caso, y no sé si fue el 11 de octubre. Bueno, pero es que esto es un año antes, entonces antes de esa apertura, de ese momento que divide. Hoy, solamente hay que verlo, ¿no? Incluso es lo que eleva luego a aquello que hemos conocido ahora en Belorado, con el sedevacantismo y tantísima gente que no terminan de entender ese gran cambio, pero es el gran cambio de la Iglesia. Y justamente ahí es donde empiezan esos mensajes de aviso y de castigo. ¿Pero qué quieres decir que no te chirría o que te chirría? ¿Quieres decir que tuviera, vamos a ponerlo sobre la mesa, algo que ver en contra o a favor? Mira, es verdad, el 11 de octubre del 62. ¿De ese Concilio Vaticano II? No, al contrario. Claro, lo que tendría nada que ver. No, lo que está haciendo lo que me chirría es decir, que son unos mensajes, chirría para bien, ¿eh? Para bien. Son unos mensajes que están como advirtiendo a la Iglesia de ese concilio. Pero este segundo mensaje en el que habla sobre los cardenales, los obispos, ¿Me lo los puedes volver sacerdotes, a leer, por favor? En este es del 65, o sea que sí ya se había producido esta, que es el bueno, el positivo. La escisión, pero la escisión no, el cambio de rito. Pero del Concilio los Vaticano primeros II. son muy potentes. Pero piensa que el Concilio Vaticano II no se cerró. Con lo cual, cuando estuvo la muerte del Papa. Cuando este mensaje supuestamente se lo da la Virgen a las niñas, es cuando están haciendo las conclusiones del Concilio Vaticano II, o cuando, no sé si exactamente están con las conclusiones, o porque ahí está la pugna entre unos y otros, que si las conclusiones no valen porque el Papa ha muerto del Concilio. Claro, Juan XXIII fallece. Estaban en ese momento todavía, ¿no? Nada más convocarlo. Entonces, al fallecer y llega Pablo VI, pues, claro, ahí como hay dos papas en un concilio que lo había convocado uno, se supone que el que lo convoca tiene que cerrarlo. Claro. Aquí lo curioso es, que yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? De lo que estamos diciendo ahora. Unas niñas en un pueblo español, en el norte, de repente
son conocedoras de toda esta revolución que se está produciendo ¿Qué va? en el interior de la Iglesia Católica, de todas esas cosas que se estaban hablando Pero es que en encima el es concilio. el Claro, último es reducto. como- O sea, es un sitio inaccesible prácticamente. Por eso ellos narraban, decir, es que el que iba ahí tenía que ir con un carro que les llevaban y como nevase o lloviese, ahí no volvía el carro. Tenías que esperar a que se case ese Por eso, camino. yo creo que es el kit de la cuestión, el que porque estas niñas coincide en el momento en el que se está produciendo todo este Concilio Vaticano II, en que empiezan a decir estas cosas. Ellas que sabían de eso, ¿qué bases podían haber escuchado? Porque, claro, hoy en día un niño de 11 años te puede decir lo que quiera porque lo está viendo en las redes. Pero en es- aquel momento, ¿de dónde pero- salió? No, pero que es curioso, ¿no? O sea, que aunque ellas no lo supieran, es curioso que cuando se está dando toda la reforma de la Iglesia, precisamente haya unas apariciones en las que critiquen a la Iglesia y a los miembros que forman el clero. Eso es lo curioso. No digo que las niñas lo supieran, que podían saberlo o no. Porque, hombre, las noticias llegaban por radio, el cine del ambulante que tuvieran, si es que había alguno, o si había un teleclub. En aquella época no se habría teleclub en el pueblo donde pudieran ver las noticias, Aquí. o el nodo, No, sería no. complicado. Bueno. Pero bueno, las noticias les podían haber llegado, pero esas niñas yo no creo que tuvieran, aunque les hubiera llegado que se estaba celebrando una reunión o un concilio vaticano en Roma, no tendrían ni idea de lo que se Claro. trataba. Perdona, ni los del pueblo ni los padres sabrían lo que significaría ese concilio, o sea, el cambio que tendría para la Iglesia y lo importante que sería para la Iglesia. Muchísimo menos. Pues si no sabían ni ellos lo que se iba a pactar en ese concilio. No, claro, Simplemente pero- es una convocatoria aperturista con Juan XXIII. Creo que él falleció en el 63, ¿no? Entonces, en junio. Bueno, pues él está ese plazo casi de 6 meses, de 8 meses dentro de esto. Entonces, claro, él propone unos cambios, pero es que esos cambios luego los aprueba otro papa. Y ya es que van a saber. Mira, Pablo VI dice un texto, dice unas palabras que dice: es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en tierra, y no hay palabras para agradecerlo. Esto lo que dicen es que es en una audiencia que se concede al padre Escalada, y el padre Escalada es el que pone estas palabras. Es decir, esto no fue una nota de prensa que sacó, simplemente se lo dijo al papa. Pero claro, por eso hay un papa que es importante y da prácticamente veracidad de lo que estaba ocurriendo allí, al igual que un personaje importantísimo en todo esto como es el Padre Pío. El Padre Pío es el que recomienda a compañeros y amigos suyos sacerdotes, es decir, tenéis que ir a sin él haber estado, él nunca estuvo, tenéis que ir a Garabandal porque hay una localidad, está pasando esto y lo otro, y va a ser importantísima en la historia. Teresa de Calcuta también apoyó mucho esta historia, de hecho desarrolló una amistad con Conchita González, con una de las videntes. Bueno, pues sí, la verdad es que se juntaron varios representantes importantes en la fe católica que apoyaban y que daban veracidad a todo este espectáculo que ya se había convertido en un espectáculo para el mundo entero. Claro. Tú, Dani, has estado en Garabandal. Sí, yo estaba contigo, además. Ujú. ¿Ya no te acuerdas? Sí, me acuerdo del viaje. No digas mentiras. No, me acuerdo. El viaje fue el de la cueva mágica, Sí. que fue en la cueva del Castillo, Correcto. con Iker Jiménez, Carmen Porter y un servidor que les habla, donde hicimos un programa en Milenio Live en directo, con composiciones en directo, y después creo que fuimos a Cabárceno, Correcto. fuimos Bueno, primero a ¿Visteis Garabandal. osos? a Garabandal, sí, hombre, Sí. a Cabárceno, a mí estoy enamorado de Es ese el sitio. Jurassic Park de aquí. Es maravilloso Cabárceno. Cabárceno. Sí, tú ya es como un Jurassic Park. No vamos a romper el clímax, luego hablamos de Cabárceno. Y no sé si fuimos, creo que hicimos otra por Santander Mágico, pero fuimos a Garabandal, todos el equipo, ¿no? ¿Tú qué sensación te dio esa localidad? Bueno, la primera ya la hemos citado, ¿no? Es como un enclave que se ha quedado anclado en el tiempo, en los 60, totalmente, ¿no? Vive en esa época, se ha quedado allí. Pues que ahora de pronto tienes un parking de autobuses, claro. Sí, claro, bueno, a ver, Eso claro. ha evolucionado hasta la localidad, ¿no? Hasta la carretera asfaltada, al final de tantas miles de personas que van todos los años. Claro. No, pero es un sitio muy bonito, la verdad. Y curioso porque se entremezcla todo esto que hablábamos, ¿no? Esta fe por las apariciones marianas, por la Virgen, esa fe
en las videntes, todo lo que allí se vivió, pues que tuvo que ser muy intenso. Bueno, de hecho lo fue, hay registros que así lo demuestran. Y aparte, ese choque, ¿no? con la economía. Nacho lo dejaba entrever antes un poquito también, ¿no? El suelo, el metro cuadrado estaba carísimo. O sea, era comprar una parcela allí se convirtió en algo imposible. Solo podían realizarlo fortunas. El tema de Garabandal es curioso. Yo cuando estuve allí, yo soy como una piedra, ¿no? No sentí nada especial tampoco. Sí que me pareció respetable, bonito. Me empapé de su historia. Y la verdad es que me parece curioso. La zona de los pinos, ¿no? Que le llaman la pineda, que tiene arriba. Sí que es cierto, me recordaba perfectamente lo que decías. El caminito parece un caminito sencillo, pero es aguerrido, tiene mala leche. Es un caminito casi de cabras, ¿no? Que sube hasta los pinos arriba, donde se aparecía más, ¿no? Supongo ahí en el centro, donde hay una pequeña hornacina que recuerda ese punto. Exacto. Hay una zona pues para los exvotos están abajo, ¿no? En la capillita que hay, que por cierto la capilla la paga y la construye un zaragozano. Zaragoza tiene una relación muy, muy estrecha también con Garabandal. Y incluso uno de los obispos de Santander pues, estuvo también en Zaragoza, que ahora es el de Jaca. Pero arriba, y es donde están luego las luces, bueno, puedes poner las luminarias, siempre hay una persona confesando, y siempre que vayas, siempre hay gente rezando. Sí, mucho silencio. Impacta. Sí. Es un lugar especial. Porque es en mitad del bosque, bueno, en mitad de un campo. Pero es una zona preciosa, ¿eh? Maravilloso. Preciosa. O sea, desde arriba además dominas el valle. Sí, es así. Es curioso. Yo no soy una persona que se pueda considerar creyente, ni mucho menos en estos ámbitos, o en estos aspectos, podríamos decir, pero estoy abierto, ¿no? Es aquello de que, no tengo por qué creer, pero no me cierro a nada, no cierro las puertas. A mí me gusta dejar la puerta entreabierta porque a lo mejor algún día entra algo. Y en Garabandal es un sitio especial, es un sitio diferente. Yo no he estado en Fátima, no he estado en Lourdes, no he estado en Medjugorje, pero he estado en Garabandal, ¿no? Y no sé si se diferenciará mucho de estos otros lugares, porque no he estado. Pero me parece un sitio diferente. No tiene nada que ver, desde luego. No tiene nada que ver. A nivel de masificación ya ni me lo puedo imaginar, claro. Pero es diferente. Se respira un aire, pues yo creo que la palabra, a pesar de lo que se debió vivir en el momento, es paz. Yo creo que es como una paz diferente, un silencio, una calma. No lo sé, es curioso. ¿Sabéis el lugar es curioso. Que el mayor susto de mi vida me lo he dado yo en Garabandal? Eso lo sabéis, ¿no? Pues no me acuerdo ahora yo. No, en Garabandal eso fue, vamos, yo empecé un programa diciendo, mira, Iker, me han salido 16 millones de canas ahora mismo. Estábamos en un Milenio Live, el que se hizo en IFEMA, en Madrid, el con público, que fue tremendo, ¿no? Creo que estaba Javi Pérez Campos en los alfaques y estaba yo en Garabandal. Bueno, total, que esto, yo conectaba a las 12:30 de la noche o una cosa así. Creo que fui con Diego Marañón y Mateo Echevarría, un buen amigo. Diego Marañón también vino. Sí, es verdad. Y Mateo Echevarría, que es concejal del Ayuntamiento de Santander ahora. Y claro, pues yo subí arriba, ¿no? Pues para preparar el programa, porque al final la cobertura era muy mala. Y iba a hacer yo el recorrido desde abajo, donde fue la primera aparición del Arcángel, hasta la zona de los Pinos en directo. Y total, que llego arriba, digo, esto está muy tranquilo, ¿no? Antes quedaban tres velitas encendidas. Y digo, bueno, pues voy a encender alguna otra vela más. Entonces me pongo a encender las velas y claro, pues en mitad de la noche, en mitad de la oscuridad, pues las velas te ciegan, ¿no? Toda la luz que hay. Y yo empezaba a pensar, porque había unas historias de aparecidos de enlutados, los enlutados que había por la sierra de Garabandal. Y yo empezaba a pensar, digo, que a estos enlutados, que eran las ánimas, ¿no? Y que venían por estos caminos, siempre de negro. Tal. Bueno, yo ahí digo, no estaba sugestión y digo, qué gracioso esto, ¿no? Yo aquí en mitad de Garabandal estaba encendiendo las luces y de pronto me levanto, me giro a la izquierda y me encuentro 3 señoras de rodillas delante de mí con unos pañuelos negros sobre la cabeza enlutados. Bueno, yo que tiro la linterna hacia ellas, entonces me veo un reguero de mujeres arrodilladas, todas enlutadas y un sacerdote en medio. Y digo, pero, hola. Me dicen, hola, es que hemos subido a rezar. Digo, ¿cómo que han subido a rezar? Pero con el pañuelo puesto y todo. Dice, sí, que subimos a medianoche todos los días. Y le dije al sacerdote, digo, mira, pues
¿nos han llevado ustedes un linternazo mío de milagro, ¿verdad? Y me aparecieron todas las enlutadas de Garabandal que iban todas las noches a rezar con sus pañuelos negros en la cabeza. Por el camino este que estabais Por diciendo. el de la izquierda, no, van por el hay uno que está puesto con hormigón, ¿no? Que es como el fácil. Que es una S por la izquierda, pues sobre todo va la gente más mayor. Y luego está el clásico, que es el de las niñas, que es el de la derecha, que tú vienes por un camino de piedra, que es donde están con diferentes murales, hasta que llegas a la pequeñita ermita y donde están esos mensajes, y luego continúa un camino serpenteante de tierra hasta arriba. Sí, ese fue uno de los momentos clásicos. Es que yo no sé si la gente conoce mucho lo que ocurría durante esos procesos de las visiones de estas niñas, pero sí que se han descrito como que estuvieran planeando, casi no tocaban el suelo. Levitando, sí. Sí, levitando con... hay un periodista que dice que les pasa la mano por debajo del cuerpo, dice, y no tocaba nada el suelo. También hay mucha leyenda negra alrededor de esto. Bueno, esto de que les pinchaban los ojos y les quemaban, eso no es cierto. Bueno, ojo, eso es leyenda negra, no. Hay unas pruebas médicas que se hicieron que son tremendas. Pero lo de pincharle los ojos... No, pinchar no. Les pinchaban las rodillas. Es que se ha llegado a decir que les apagaban cigarros a las niñas, ¿eh? Bueno, en las piernas. Lo que les hacían es pasarles velas. Eso es leyenda. Lo que cogían negra, era un poquito de arena, se tiraban en los ojos para ver si... Y sobre todo les ponían flashes en el momento del éxtasis en el ojo. Pero yo puedo y entender no un flash, reaccionaban. pero ¿cómo le vas a pinchar o le vas a tirar la arena o le vas a apagar un cigarro a una niña de 12 años? El cigarro no, pero la vela sí. La madre de esa niña... Imagínate tú como madre o padre. Dices, oye, pero ¿qué vas a apagar los cigarros a mi niña ¿Pero tú eres tonto o qué? Los padres de las niñas, en algunos de los episodios que entraban en éxtasis, llegaban a pedir médicos. Oiga, un médico tal. Y a veces incluso el cura... Es que hay un episodio bastante famoso en el que una de las madres dice, por favor, un médico, esto no puede durar tanto, no sé qué. Porque había episodios que duraban... un minuto, 2 minutos, hasta 7 horas me parece que fue el éxtasis más largo. Más largo, ¿no? Entonces, claro, y el cura, el sacerdote que está allí, le dijo, aquí no hace falta un médico, lo que pasa es que somos hombres de poca fe, ¿no? O sea, tenemos que tener un poco en la cabeza el contexto de la época. Bueno, y los padres, los testigos decían que eran piedras. Dice, tú les tocabas, no se movían en una sola articulación. Además, les intentaban mover y hay gente que dice no podía levantarla del suelo. Así, entre no podían. Pero gente del pueblo, amigos de los padres, los vecinos, intentar hacer pruebas, levantarlas, mover los brazos. Dice, es que no podíamos mover los brazos ni los dedos. Dice, estaban petrificadas por completo. Entonces las podían... Es que no sabían... Es una cosa muy extraña, ¿no? Y luego hay un personaje que es el padre Andreu. Este sí que me gustaría contarlo porque... él tiene una de esas visiones. Con las niñas, además, sí. Correcto. Se le aparece la Virgen igual. Tiene unas imágenes, si nosotros buscamos Padre Andreu, vamos a poner Garabandal, ¿no? Lo más fácil para encontrarlo en Google. Es un rostro entre miedo y felicidad e incredulidad, ¿no? Es el único que está mirando a cámara, siempre. Sí. Es una imagen que a mí me ha impactado muchísimo, porque él tiene un rostro además muy aguileño y sorprende muchísimo lo que le ocurre a esta persona. Muy amigo de Pío XII, además. Y bueno... Del Padre Pío. Del Padre Pío, perdón, sí. Pío XII, dicho, ¿no? Ese fue otro papa. Ese fue otro papa. Es que tengo un cacao de papas ya y de mamas. El Padre Pío, perdón, el Padre Pío. Estaba yo ahora pensando, Pío XII ese es otro. Claro, digo, si una mujer es papa, bueno... Bueno, lo de los papas y la mujer papa ya lo hablamos en su día. Eso es otro tema que ya quedó claro. Sí, muy amigo del Padre Pío, Padre San Pío, ¿no? Y tiene una historia peculiar, porque es el único que ve la aparición de la Virgen y recibe su mensaje junto con las 4 videntes. Luego hablaremos de esa quinta, ¿no? Pero en principio las más famosas, ¿no? Las 4 videntes que reciben los mensajes. Y él esa misma noche, volviendo de regreso del viaje, en el coche, habla muy poquito. Y él dice que es feliz, que algo más, así como que la Virgen, no sabemos la madre que tenemos en el cielo, que deberíamos estar agradecidos,
que él es feliz ahora, que entiende mucho la vida de otra manera, y esas son sus últimas palabras, porque muere feliz, muere de una enfermedad que se desconoce porque no estaba enfermo, no la sufría, y al final... Muere al bajar de Garabandal. Correcto, ¿no? Es su último momento es Garabandal. Su último momento Garabandal, y es la aparición, ¿no? Ese mensaje de la Virgen. Y con eso se va. O sea, es una historia muy curiosa porque además liga con esos pequeños, podríamos decir, destacamentos eclesiásticos que sí que apoyaban la figura de la aparición mariana en Garabandal. Ya ¿no? solamente con que haya fallecido un sacerdote y que él haya dado credibilidad a esto. Por supuesto. Ya con eso, yo siendo iglesia lo trataría con mucha De más otra manera. prudencia. Ya, ¿no? sí. Pero bueno, oye, vamos a volver a escuchar esas voces. Silvia, no sé si las has escuchado tú alguna vez. No. No, venga, vamos a ponerlas otra vez a ver qué opináis de un éxtasis, ¿no? Que sea así. O sea, esto es ella está hablando con la Virgen. Y esto es cuando hacían las oraciones con la gente. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas. A mí me pesa. Bueno, estas oraciones casi como un mantra, ¿no? Que repetían ellas constantemente, pero ese primer audio es como... Se supone que es una de las conversaciones que ella tiene con esa aparición. Bueno, pues sin duda, una niña de 11, 12, 13 años, ¿no? Que pueda tener en ese transcurso, a mí me parece que es un éxtasis muy potente, ¿no? Es un estado alterado. Me parece... Es verdad que los niños, bueno, pues son muy dados a la creatividad, pero una creatividad tan potente, sobre todo cuando empiezan a enviar expertos. Hay expertos que directamente dicen que todo es mentira, ¿no? Pero aquí habría una reflexión. ¿Por qué se dice que todo es mentira a 3 expertos y los otros 10.000 testigos que hay no se les da ninguna credibilidad? ¿Por qué se les da solamente credibilidad a los que envía el obispado, que es un médico con un cronista, y dice esto es mentira? Ya, ¿y el resto de sacerdotes que están yendo a dar veracidad de ello, qué pasa? ¿Por qué esa gente no se le escucha igual? Uno de los sacerdotes que sí que fue y que es el último que ha hablado en medios de comunicación a finales de este año, el padre José Olano. Ese es el gran puñetazo que se ha pegado ahora a Garabandal, sí. Que dice que en un momento, cuando las niñas ya tenían 17, sí, ¿no? 17, 18, pues habla con Conchita y ella le dice que bueno, que tiene cosas que contarle. Poco menos que un secreto de confesión. Sí, casi, ¿no? entonces él no quiere hacerlo bajo secreto de confesión porque, claro, no lo podría contar. Se encuentra en un brete, ¿no? Y entonces ella accede. Qué curioso, que le diga, yo no te dejo hacer un secreto de confesión. ¿Por qué? ¿Sabes lo que te va a contar? Pues igual se lo imaginaba, ¿eh? Hombre, sí. A ver. Y entonces ella es cuando le dice que bueno, que aquello fue un juego, que todo lo que había sacado en ese mensaje que le había enviado la Virgen, que lo había leído en una revista, y bueno, pues que le habían llevado desde una primera mentira o desde un primer juego a construir toda esa historia y convencer a sus amigas. Es como la mentira que se te va de las manos, ¿no? Que ya hay un momento en el que ya no... Pero si tú coges la pizarra y pones los noes y los síes, aquí ganan los síes de forma muy radical, ¿no? Entonces, sabes que también estamos en un mundo... Ojo, yo no estoy aquí ni defendiendo ni diciendo que esto no existió, pero estamos en un mundo donde se le da a día de hoy una credibilidad inmensa a ese negacionismo, ¿no? A la crítica. Nosotros si vamos a un restaurante,
nos vamos a fijar mucho más en la crítica, no sé por qué, a la mala puntuación que la buena puntuación. Y el propietario del restaurante va a perder más tiempo respondiendo al de la mala puntuación cabreado que al que le está diciendo, oye, me ha encantado. Pues muy bien, pues uno más. Entonces se le da una importancia hay miedo y hay fobia social a la crítica. En el ámbito político, por ejemplo, hay fobia, Jaime, tú lo sabes, hay fobia que saquen un mal artículo, una mala columna en un periódico local sobre un político o un tema que sea de alcance público. Bueno, pues y tiene mucho más peso eso que una buena crónica. Pero nos pasa a todos, a nivel individual también. Oh, claro. O sea, es que han dicho algo malo de mí. Claro. Pero y estamos haciendo perder el tiempo aquí con la tontada que ha podido decir una persona. No, claro. Sí, pero fíjate que en este caso estamos hablando de lo que de haber sido cierto o de lo que de ser cierto sería una aparición que es un acto sobrenatural. Uh-huh. Sí. Que ven 4 niñas pequeñas. Que de las 4, 2, Conchita y Maricruz, en su edad adulta, dicen que es mentira, que se lo han inventado. Uh-huh. Jacinta no lo ha negado, pero ha hecho unas declaraciones en el sentido de que haya apariciones o no, lo importante es el mensaje que se transmite. Eso es, el mensaje. Jacinta está a día de hoy viviendo y ahí. Mariloli, pues bueno, pues la pobre falleció. Y en paz descanse. Entonces, claro. Bueno, Maricruz dijo que no volvía a hablar. Ella vive, no me acuerdo dónde vivía, pero tiene 2 hijas y ella dijo que ya no quería volver a saber nada de este tema. Para nada. Claro, y no ha vuelto a hablar. Pero cuando de las 4 niñas... Y Conchita se casa con un estadounidense. De esas 4 videntes primeras que hay, la que murió no lo sabemos, pero de las 3 ya te dicen 2 que es mentira. No, 2 y media. Que es falso. Y la otra, bueno, no te dice ni que sí ni que no. Jacinta, que creo que es la que vive en Los Ángeles y que además... No, está ahora está en Garabandal. Ahora está en Garabandal. Sí. Porque había 2 que vivían en Los Ángeles, que una era Jacinta y bueno, otra, Conchita en Nueva York, me parece. Sí, en Nueva York, que viene ahora de vez en cuando, en verano. Entonces, claro, pues ya empiezas a pensar, bueno, ¿estas niñas realmente vieron algo y todo este tiempo de gente diciendo que no, la propia iglesia les ha autoconvencido de que realmente no vieron nada cuando sí que lo vieron? Bueno, podría ser. O no lo vieron, contaron esa mentira, o sea, o igual no fue una mentira. ¿Cómo haces un éxtasis múltiple? Claro, es que esa es la historia. O se autosugestionaron hasta tal punto de llegar a tener esos éxtasis. O sea, no se rompe ninguna a llorar en un momento, es decir, que es muy no puedo seguir con... No sé, tú claro, tienes una presión popular tremenda. Pero entonces, claro, el tema de los éxtasis, en una de las entrevistas dice, no sé si es Conchita o Maricruz, una de las 2, que lo de subir corriendo las cuestas hacia atrás y tal, que eso era normal porque lo hacían todos los días jugando. Sí. Claro. Entonces ya el hecho de que hicieran cosas raras corriendo, jugando ya, claro, tienes que decir, vale, lo que hacían todos los días, que a mí me puede parecer raro que suban corriendo esa cuesta, pero es que ya juegan todos los días a encorrerse al escondite ahí. Bien. Pero claro, cuando ellas recibían esos mensajes a la misma hora, cada una en su casa, ¿no? esas voces que oían, cuando entraban en éxtasis al mismo tiempo y luego después decían haber visto y oído lo mismo, es que son demasiadas coincidencias, ¿no? Es lo que dices tú. Y de hecho... hay un periodista que vive en casa de una de estas videntes, no me acuerdo de quién, y el periodista... durante ese momento. Se estuvo un año prácticamente. Se iba con su máquina de escribir. Al principio no quería decir que era periodista, sino una persona que tenía interés en conocerlo, y él escribía sus crónicas y él decía que era increíble esto. Y que de pronto estaba en la cocina, ¡pum!, caía desplomada al suelo y empezaba a convulsionar, y entonces salía de casa y salían las 4 a la vez de casa. Entonces él dice, yo no he escuchado, pero decir, oye, al 6º golpe de la campana, salimos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero estamos hablando de los 60 habría relojes, ¿no? Quiero decir, a ver, o sea, no era muy común tener relojes. Pero hombre, pero lo de pared. Escúchame, Dani, en los pueblos pequeños todo el mundo se regía por las campanas de la iglesia. Sí, bueno, y las horas, ¿no? Ya, funcionan mañana, tarde y noche. Y por eso las campanas marcan los cuartos, las medias, los 3 cuartos y las horas. Y es la forma de funcionar. Pero claro que de pronto, ¡pum!, saliesen a la par o
salían de diferentes puntos, no se unían en la plaza, sino que iban por diferentes caminos hacia los pinos. O sea, eso es como una película de miedo. Sí. No lo digas, o sea, tú eso lo ves, Sí, tú estás sí. en aquella época, empiezas a ver a 4 niñas que empiezan a correr como con un mensaje divino, como esa forma. Había una con lo de la santa, la sagrada hostia, Esto ¿no? quería La polea, sí. que lo Sí. contásemos, porque a mí me parece como el episodio más extraño de todos. Más bizarro, totalmente. Sí, Sí, que eso Además que hay para mí imágenes. es el que. Creo que también está reconocido que. Sí, fue. ese yo creo que se guardaron una de misa, pero bueno. Cuéntamelo, por favor. Bueno, la cosa es que como había mucha gente que no creía en estas visiones, pues se reivindicaban que, bueno, pues que si era verdad que hubiera algún milagro, ¿no? Entonces, San Miguel, el arcángel, le dijo a Conchita que en cierto momento la Virgen obraría un milagro visible para todos, ¿no? Y que la sagrada forma, la hostia, pues que se haría visible en su lengua. Entonces Conchita avisó de esto a toda la población, se empezó a llenar muchísimo más de turistas, de interesados, de gente que quería ver ese milagro y bueno, pues efectivamente en la noche del 18 al 19 de julio del 62 pues se estaba en uno de estos trances en los que salió de su casa y de repente se postra de rodillas, mira hacia arriba, saca la lengua y ahí aparece la sagrada forma, ella completamente extasiada. Y además era una sagrada forma que dicen que brillaba, ¿no? Mira, Pero claro. Yo ahí entiendo perfectamente la iglesia. Yo soy la iglesia. Y dice, bueno, estoy a la gota que coma el vaso. O sea, que empiecen ya todos los días con las visiones y de pronto con la hostia, una de las niñas. Y encima, lo más sagrado que tiene la iglesia es el milagro de la fe. O sea, el único milagro de fe que existe es ese, que es la materialización de una hostia en el cuerpo de Cristo y el vino y el agua en la sangre, ¿no? Que eso cuando se hace una, que sea creyente o no, la consagración dice, este es el misterio de la fe. Pues es que esto es la fe, y es creer en esa materialización, que es lo que se conoce como la transubstanciación. Y claro, eso es lo más sagrado que existe. Y ya, pues que estén en un pueblo, pues yo ahí entiendo decir, esto se nos va de las manos. Claro, es que. Al final todo partía siempre de Conchita en un inicio. A ver, decían que era la voz cantante. Que luego, por cierto, dijo que se había colado en la iglesia y había robado la hostia, ¿no? Se lo confiesa al cura argentino que va en el 66, cuando le confiesa, bueno, cuando le cuenta las cosas sin llegar a ser una confesión, ¿no? Por eso no le guarda el secreto de Padre confesión. Olano. Sí, y le pregunta a él, ¿no? Por ese concreto y lo cuenta. Por eso yo quiero decir que mi conclusión es que ahí pasó algo. Y pasó algo muy potente. Pero creo que lo que no ayudó fue la gran masificación hacia unas personas que eran tan pequeñas. Esa presión popular que puede ser que generase exageraciones dentro de... Pero claro, yo por ejemplo no encontré una explicación cuando le daban las decenas y decenas de rosarios, todos que estaban unidos entre sí, no eran bolas de rosarios, que se lo daban... una persona dice, toma todos los rosarios. Había 50 personas. Para que los besase la Virgen. Entonces ¿no? los levantaba, los besaba, e iba la persona de la que pertenecía ese rosario. Sin conocerlos de nada, decía, tuyo, pom, pom, pom. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser, no? Que coincidan con esas cosas. Si buscamos explicación a todo. Claro, la explicación. Bueno, es que había una persona detrás que estaría marcando. Claro. Bueno, a ver. Eliminamos, en estos casos, todo. se elimina el misterio, se elimina todo sí. eso alrededor, que yo no dudo de que, como yo pienso un poco como tú, ¿no? Yo pienso que algo en inicio hubo. Además, tú has apuntado al principio también, que es una zona de poder ancestral ya, desde la prehistoria casi. Entonces, esos sin puntos, casi, desde la prehistoria. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Claro. Es un sitio donde se han visto luminarias, había historias de esos enlutados, aparecen las estelas prehistóricas, o sea, es como un lugar de poder, de magia, de importancia desde una época antigua. Claro.
Por eso, esa situación de ver anomalías, claro que esas anomalías después pues puede ser, claro, en aquella época, pues ¿qué conclusión vas a tener? Bueno, pues relacionado con el mundo de la Iglesia. Claro. O sea, las festividades de la Iglesia, pues esto lo han cogido del paganismo antiguo. O sea, San Juan, bueno, pues es que aquí estaban los equinoccios, estaban los solsticios, etcétera. Entonces, es coger los momentos importantes que había en la antigüedad, en la antigua Roma, por ejemplo. Oye, ¿para qué vamos a empezar de cero? Vamos a coger esta festividad y la trasladamos hacia un momento religioso. Eso es muy inteligente. Es la forma de crear. Claro. Uh-huh. Que puede ser aquí que les hayan forzado vamos, claro, pues yo me he empeñado en esa primera visión de esos grandes ojos rasgados, tal y cual, almendrados. Y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con un arcángel? Nada. Con un ángel. No tiene nada que ver. Que luego te lo hacen creer, bueno, bien, y luego te pueden dar rasgos que pueden ser suyos. De pronto pues puedes imaginarte que puede tener unas alas, no lo sé, es que no lo sé. Yo lógicamente no estuve allí y me hubiese encantado poder estar, pero tampoco querría ser una de las personas que ven esas cosas. Bueno, allí queda, pero pienso que no lo sé, creo que todavía quedaría mucho por investigar algo que falta por parte del mundo de la Iglesia. Sí, pero está complicado el acercamiento ya. No, ahora ya ninguno. Es que no ha habido en muchos años. Por eso te digo, desde un inicio no ha habido acercamiento. El único obispo de Santander que abrió un poco, ¿no?, hacia esa historia de Garabandal, él se acercó, incluso es don Vicente Zamora, el que fue arzobispo de Zaragoza, que ahora está de obispo de Jaca, ¿no?, de Huesca, Jaca. Él sí, bueno, pues al final es un pueblo, es un clamor popular. Tampoco puedes a un clamor popular tirarla abajo. Porque si hay. Pero, ¿qué daño hace la gente creyendo en algo? Si creen en algo de eso, tampoco tienes que tirarlo de esa forma. Si los mensajes no hubieran sido tan duros contra la Iglesia, tendríamos otro Lourdes. Seguro. Yo estoy convencido de que si no hubiese sido en el momento del Concilio Vaticano II y que no hubiese sido contra la Iglesia, se miraría con otros ojos. Claro, podríamos tener un santuario ahí. ¿Cómo era la España del año 60? Al 65. Bueno, pues son los años de la posguerra, una España muy cerrada, todavía muy censurada, con mucha carencia, con una España en reconstrucción prácticamente. Bueno, ahí ya estaba, ya en el 61 ya estaba bastante reconstruida, pero un mundo rural todavía muy rural. ¿Y es cuando empieza de la Iglesia? Cuando empieza el éxodo a las ciudades y el sistema de gobierno era el nacionalcatolicismo. O sea, lo dice la propia filosofía de Franco, ¿no? Cuando dicen, no, es que Franco era fascista. Bueno, pues el que dice eso es porque no tiene ni idea de política. Franco era nacionalcatólico, es decir, tenía un nacionalismo enfermizo y además era católico ultranza, ¿no? Por eso los concordatos con la Santa Sede y por eso la fuerza que tenía la Iglesia Católica en España. Entonces, claro, ahí... O sea, un obispo era un símil a un general de división. Eso te iba a decir, un obispo era un general de la Guardia Civil. O sea, es que claro, mandaba en plaza, ¿no? Y encima me están diciendo que yo soy el malo. Bueno, la típica imagen que se tiene de los pueblos, ¿no?, en las películas de los años 60-70 del alcalde, el médico y el cura, ¿no? Y pues bueno, pues esas eran las autoridades. Esas eran las autoridades del pueblo. ¿No sé qué ha pasado? Ha sido pues seguramente habrá sido la Virgen que ha dicho dejar de reíros de las niñas de Garabandal y de lo que dijeron. Pero porque es todo verdad. Si a Franco lo llaman bajo palio, la propia Iglesia. Si es que, claro, pues si a esta gente los marcas como anda, que la vais a liar buena en el 65 cuando aprobéis todo. Claro. Pues no sé. Este es un tema que, claro, es que incluso aunque quieras creer en él, como luego tienes los testimonios de dos de ellas que dicen que se lo inventaron. No, ahí es donde. Pues donde claro, tenemos... ahí ya te tira abajo todos tus argumentos, ¿no? Pero que se inventa. Pero sí que es verdad que pudieran ver algo y luego pues lo engrandecieron y se les fue de las manos. Que eso que vieron fue algo sobrenatural o fue una sugestión conjunta, pues eso nunca lo sabremos, te quiero decir. Claro, es que ¿qué explicación se puede dar a esos procesos de trance en los que estaban las cuatro entraban a la vez, ¿no? El pueblo se reía al principio de ellas, los vecinos. Al principio era una mofa, pero de pronto cuando empezaron a ser testigos de lo que había, a intentar levantarlas, a intentar tocarlas,
La mofa pasó... Bueno, la mente es muy poderosa, eso lo sabemos todos. Y puede ser, como se ha dicho en tantas ocasiones, que eran episodios de autosugestión entre las 4. Pero claro... Cierto es que iban agarradas, muchas veces las 4, subiendo. Entonces, bueno, igual más difícil caerse, pero si cae una... No lo sé. Pero ese contagio... Bueno. No sé, desde luego, no podemos encontrar una explicación... ¿Tú qué opinas? Lógica. Es que no lo sé. Es que este tema... No te digo ni sí ni no, simplemente... A ver, tú sabes que yo no soy creyente, con lo cual ni en la Virgen, ni en milagros, ni en nada. Pero, claro, o sea, científicamente es raro la reacción de estas personas, ¿no? Pero plausible. Ocurrió. Plausible es porque ocurrió. Psiquiátricamente puede tener alguna explicación. Pues es que es todo tan extraño. Es como si hubieran tenido una especie de mente colmena entre las 4 Wow. y supieran cuándo ponerse en trance, cuándo salir de casa a correr hacia los pinos, porque claro, eso... Vamos, no creo que lo pactaran ellas antes. O estaban muy bien dirigidas. ¿Pero por quién? Es que no había un director de orquesta, porque nadie vio a ese director de orquesta. Al cura no le hacía ninguna gracia. Y lo buscaron a ese director. Sí. Y no apareció. Al cura no le hacía ninguna gracia, que es quizás en el que pudieras pensar, ¿no? El cura de un pueblo está manejando a estas niñas. Él les ayudó al principio a dar una solución, ¿no? Dice, bueno, lo que estáis viendo puede ser esto, ¿no? Los padres... Es que además ellas estaban en catequesis o salían, ¿no? De catequesis No me acuerdo. las primeras veces que ocurrió, y entonces por eso se dice que jugaron a que fuera verdad lo que habían escuchado en catequesis. Yo creo que es algo que es dicho por ellas mismas. Es que, como dice Jaime, no es complicado intentar defender la causa cuando tienes esos testimonios tan potentes ya que alegan lo que dicen, que fue inventado, que se les fue de las manos, lo siguieron y una seguía a la otra y tú hoy por ti, mañana por mí. Entonces, yo creo que el último clavo en el ataúd de Garabandal va a ser cuando Conchita fallezca. Porque, si no recuerdo mal, la última revelación, el último milagro, se dijo que eran 15 años antes, sucedería 15 años antes de que Conchita muriera. Y que ella avisaría 8 días antes de que eso sucediera. Si tristemente Conchita llega a fallecer y no ha pasado absolutamente nada, será el último clavo, que ya lo ha puesto casi la Iglesia, sentenciando el tema Garabandal. Es que hay muchos casos que se han sentenciado de esta forma, ¿eh? Quiero recordar el caso Alcácer, que aparecerían todas las grabaciones, todas las cintas que tenía Juan Ignacio, y nunca aparecieron porque no debían existir. Entonces, bueno, pues... No sé por qué me recuerdan mucho un caso al otro, ¿sí? No teniendo nada que ver. No tiene nada que ver, pero bueno, hay que recordar eso, ¿eh? Aparecerán. Y ese fue el gran clavo de Alcácer, ¿no? Los que querían creer en que hubo ese rito que podía existir perfectamente, pero esa historia de que aparecerán unas cintas, se verán a todos tal y cual, él falleció y las cintas nunca aparecieron porque no existieron. Flaco favor a todas las familias. Bueno, pues cerramos ya este programa. Jaime. Bueno, estaremos al tanto de si Conchita avisa o no, antes de morir, de ese último milagro. Y bueno, pues iremos mirando algún terreno en Garabandal por si acaso, porque bueno, oye, al final yo conozco mucha gente que va a seguir yendo. Esto es como los seguros. Si al final, el día del juicio final, se salvan los que están en Garabandal, oye, pues no está de más tener un terrenillo ahí para plantar una tienda de campaña. Lo gordo es que Jaime no será el terreno, será el terreno para ponerse un búnker. Claro, en Garabandal. Sí, dice yo estoy con el búnker por si acaso hay algo atómico de radiación, claro, y encima hay un Garabandal para que no me pille nada. Sobrevivo para todo. Y será el único que sobrevive porque será el único que tiene un búnker en Garabandal. Bueno, yo creo que ¿tú crees que habrá búnkeres en Garabandal? Y me pondré los abismos que tendré descargados para veros. Lo voy a mirar porque tengo que ir a Garabandal además dentro de muy poquitos días. Es algo que yo no sé, la verdad. Yo creo que la semana que viene me escaparé o así. Alguno tenga. Dani Higueras, gracias.
gracias a vosotros, chicos, este coloquio / charla de opinión sobre un fenómeno que marcó la historia de este país a nivel, como he dicho antes, con 3 pilares muy importantes y que lo sustentaban: la fe, la Iglesia y el tema económico. Jaime, un placer. Igualmente, Nacho. ¿Qué te ha parecido experimentar sobre este tema y profundizar? Es que es un tema complicado y además con tantos argumentos cruzados es muy difícil llegar a una conclusión. Yo soy creyente, pero claro, creer en todas las apariciones y en todos y cada uno de los milagros que a lo largo y ancho del mundo unas 3.000, se van diciendo, y luego en este caso 2.000, más de 2.000 apariciones. Sí, unas 3.000, sí. Es una salvajada, ¿no? Es un caso cuando menos polémico. Desde luego. Silvia. Yo me he buscado ya varias de las grabaciones que existen de esa época, me las voy a ver todas. Hay muchas que están sin pasar, ¿eh? Entrando a la izquierda hay una casa que creo que era de la hermana de Jacinta, donde allí tenían su restaurante, mesón, hacían un cocido maravilloso. Y había unos montones de VHS que estaban todavía sin pasar, de todas las grabaciones. Las tenían ahí. Yo no sé si al final alguien las pasó a DVD o de alguna forma, pero estaban ahí, había montones, ¿no? Al final grabaron prácticamente todos los días. Pero bueno, lo bonito de esto es que está documentado. Y lo que está documentado, pues ahí está, ¿no? Allí queda. Esto es como el papel, lo que está escrito, mira, se sujeta por todos los lados. Nosotros queríamos hacer un programa distinto porque ¿para qué contar la historia de nuevo de Garabandal? Hemos hecho ese inicio, ¿no? Para poner en contexto, pero tampoco creíamos que hubiese mucho sentido en decir todos los detalles que pasaron en Garabandal con cientos de episodios de programas podcast que hay sobre ello, de programas de televisión que hay sobre Garabandal, películas, libros. Bueno, pues al final hubiese sido como una lectura colectiva, cosa que nos ha parecido que no era necesario porque todos tenemos acceso a ese tipo de material. Pero sí que hemos creído oportuno charlar entre nosotros, sacar nuestras conclusiones y pensar, una tertulia de amigos, y decir, bueno, esto pasó, esto pasa hoy. ¿Qué hay de real? ¿Qué no hay de real? Bueno, en fin, que hemos abierto esta página del libro para que ustedes también, lo más importante es que lleguen a su propia conclusión. Porque lo que hacemos con esto, lo más importante, y creo que es la gran moraleja que tiene este programa, es que si nosotros pensamos, el pensamiento y nuestras conclusiones nos harán libres. Y no dejemos que nadie nos dé todo escrito, ni ese documento, ni esa carta de la Iglesia que dice que no consta que es falso, ni los otros diciendo que esto es completamente veraz. Pues ahí está la información y ustedes piensen. Pero no se queden nunca, desde mi punto de vista, con el primer artículo que lean en prensa y como que eso es algo verídico. Creo que lo más bonito es tener información y sacar las propias conclusiones. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.